Que la gracia y la paz de Cristo les acompañe. Continuamos con nuestras lecciones sobre los postreros días. Hoy corresponde estudiar el día del nacimiento de Jesús y esto lo vamos a hacer en dos partes. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, escribió: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En estas lecciones vamos a desglosar este versículo bíblico. Lo vamos a desglosar en varias partes. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En la lección de hoy estudiaremos cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y en la próxima lección, la segunda parte, estudiaremos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces comencemos con la primera parte de este estudio, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo, se podría uno preguntar. Y sí, Dios había establecido un tiempo en el cual iba a enviar a su Hijo. Tenemos el tiempo profético y también tenemos el tiempo histórico, el cumplimiento de la profecía. Comencemos con el tiempo profético. Los profetas anunciaron la venida y el nacimiento del Mesías de diferentes maneras, y dicho cumplimiento lo tenemos confirmado por el Espíritu Santo en las páginas del Nuevo Testamento. El Mesías nacería de una mujer virgen, eso lo dice la profecía en Isaías 7:14, y su cumplimiento nos lo narra el apóstol Mateo en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23. También la profecía nos habla del pueblo donde había de nacer el Mesías. Eso está en Miqueas capítulo 5 versículo 2 y encontramos su cumplimiento en Mateo capítulo 2 versículo 1 y en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 7. También se nos dice que el Mesías iba a ser un descendiente del rey David, una vara del tronco de Isaí. La profecía está en Isaías capítulo 11, versículo 1, Jeremías capítulo 33, versículo 14 al 17, y su cumplimiento lo tenemos en Mateo 1:1, donde nos habla de la genealogía de Jesús, que venía de David. También nos habla la profecía que sobre el Mesías reposaría el Espíritu Santo. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2, Isaías capítulo 61, versículos 1 al 4, y su cumplimiento lo tenemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17 y en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Su visita al templo de Jerusalén lo haría aún más glorioso que el templo edificado por Salomón. Eso lo dice el profeta Ageo capítulo 2, versículo 9. En el templo de Salomón estaba el arca del pacto. El templo levantado por Zorobabel y restaurado por Herodes el Grande contó con la presencia física de Dios en persona. Eso está en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 38, cuando presentaron al niño Jesús al templo y muchísimos pasajes más. Esta última profecía mencionada, la de Ageo capítulo 2, versículo 9, señala un tiempo en el cual debía suceder, y este era mientras el templo de Jerusalén se mantuviera en pie. De hecho, Ageo profetizó: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esto lo dice Ageo cuando anima a los judíos que habían regresado del cautiverio a terminar de restaurar el templo de Jerusalén. Este segundo templo fue levantado en tiempos de Zorobabel. Luego, años más tarde, Herodes el Grande hizo la restauración. Bueno, dicen algunos que prácticamente lo derribó completamente y lo volvió a levantar de nuevo. Pero lo cierto es que este otro templo, bien sea el de Zorobabel
o que Herodes lo haya restaurado todo, era el que estaba en pie cuando Jesús vino a la tierra. Y en el año 70 el templo fue destruido y a partir de ahí no se ha levantado ningún otro templo. Por lo tanto, esta profecía mencionada en Ageo capítulo 2, versículo 9, de que la gloria postrera de esta casa, refiriéndose al templo de Jerusalén, iba a ser mayor que la primera. Y la primera, pues, es la del templo levantada por Salomón. Por eso que digo que esta última profecía mencionada en Ageo capítulo 2, versículo 9, señala un tiempo en el cual debía suceder. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo antes de que fuese destruido en el año 70. Y este era mientras el templo de Jerusalén se mantuviera en pie. El templo de Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, por lo que la venida del Mesías debía suceder antes de la destrucción de ese templo por parte del ejército romano. Y aquí nos remitimos, hermanos, a una profecía que no solo indica el tiempo de la venida del Mesías, sino profetiza su muerte y la destrucción del templo. Me refiero a la profecía escrita por Daniel. Daniel es un profeta que escribió muchas cosas en lo concerniente al futuro del pueblo de Dios, tanto judíos como cristianos. Dios, a través de un sueño del rey babilónico Nabucodonosor y por medio de la interpretación de Daniel, reveló el futuro inmediato de la humanidad en lo concerniente al pueblo de Dios. En Daniel capítulo 2 vemos cómo Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel en su interpretación le habla acerca de 4 imperios que marcarían el futuro del pueblo hebreo. La cabeza de oro, que representaba a el imperio de Babilonia. El imperio medo-persa representaba el pecho y sus brazos de plata. El imperio griego representaba lo que dice Daniel o lo que había soñado Nabucodonosor, su vientre y sus muslos de bronce. Y el cuarto imperio, que es Roma, que representaban sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. He escuchado interpretaciones acerca de que el cuarto reino no era Roma, pero como lo vamos a estudiar y como lo vamos a ver claramente, se refería a Roma. No solamente por lo que Roma continúa de Grecia, sino por todas aquellas cosas o profecías que se cumplieron durante este imperio romano. Entre ellas, pues el establecimiento del reino de Dios. Luego, a través de una visión, no solo le confirmaría el sueño de Nabucodonosor y la interpretación dada, sino que le mostraría el establecimiento de su reino. Daniel, capítulo 2, versículo 44 y capítulo 7, versículos 13 al 14. Y esto sucedería en los días de esos reyes. Pero como el último imperio de esos reyes es el romano, se puede decir que esto sucedió en tiempos del imperio romano. En lecciones posteriores, como mencioné, hablaremos más acerca del establecimiento del reino de nuestro Dios. Durante el tiempo del imperio de Roma, sucedieron muchas cosas profetizadas en el libro de Daniel. Más adelante tendremos una lección sobre las 70 semanas de Daniel. Eso está en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Pero por ahora consideremos que Daniel profetiza acerca de la venida del Mesías, el tiempo del cumplimiento del ministerio del Mesías, la muerte del Mesías, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y también Daniel profetiza en el capítulo 2 y como dije en el capítulo 7 del establecimiento del reino de Dios. El tiempo profético, hermanos, del nacimiento del Mesías apuntaba hacia los días del imperio romano. Y en los días de estos reyes, dice Daniel en el capítulo 2, podemos entonces ver en la gráfica los periodos de la historia de Roma.
Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo y en una primera instancia Roma tuvo una monarquía, un gobierno de reyes. Eso está marcado en la historia desde el año 753 al año 509 antes de Cristo. Después Roma tuvo un gobierno de cónsules en la etapa de la República. Eso está del 509 al 29 antes de Cristo. Y luego vino el gobierno de emperadores, o lo que conocemos como el Imperio Romano, que está marcado desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Esos son los periodos de la historia de Roma. Daniel dice, y en los días de estos reyes se levantará un reino que no iba a ser destruido. Pero eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad. El tiempo histórico nos dice que Augusto César fue el primer emperador romano, desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Jesús nació en tiempos del primer emperador de Roma, en tiempos de Augusto César. Murió en tiempos del segundo emperador, de Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. En esta lección vamos a estar hablando bastante de cada uno de los emperadores del imperio de Roma, valga la redundancia. El reino de Cristo fue establecido en los días de estos reyes, según Daniel capítulo 2, versículo 44 y Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Dios tenía bien establecidos sus planes para este tiempo. Dios había marcado todo en lo concerniente a este tiempo. En el sueño de Nabucodonosor había marcado a Babilonia, al imperio medo-persa, a Grecia y a Roma. Y en Roma se cumpliría muchos de los planes que Dios tenía para su pueblo. La profecía, hermanos, indica que el Mesías había de nacer en tiempos del imperio romano. Recuerde que estamos estudiando el día del nacimiento de Jesús y estamos estudiando el tiempo profético y la profecía indicaba que el Mesías había de nacer en tiempos del imperio romano. Ahora nos adentramos al tiempo histórico. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Eso nos lo narra, nos lo describe Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. Aconteció en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días del Imperio Romano, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo tenía que ser censado, todo el mundo tenía que ser empadronado. Lucas nos da un dato histórico. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces era un censo poblacional. Es importante que tengamos esto presente. Lo primero que debemos indicar es que Lucas, quien investigó todo con esmero desde el principio, decidió escribir un relato cuidadoso de la historia de Jesús. El censo de Cirenio se ha convertido en un tema de controversia entre los estudiosos de la Biblia y los escépticos desde hace muchos siglos. Y de repente usted se puede preguntar, ¿pero qué tiene? ¿Por qué vamos a hablar del censo? El censo es algo sumamente importante en la historia del Mesías, como lo vamos a ver dentro de un ratico. Lo primero que debo decir es que este censo no lo mandó a hacer Cirenio, sino lo mandó a hacer Augusto César, el emperador romano. La historia nos dice que Augusto César gobernó el imperio romano desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Y mandó a hacer no un censo, sino él mandó a hacer varios censos durante todo su periodo de gobierno. Estaba comenzando el imperio romano. Augusto César fue el primer emperador del imperio romano. Según la Enciclopedia Británica, Augusto César realizó varios censos durante su reinado.
y de ellos se conocen 4 censos parciales y 3 totales. Estos censos se llevaron a cabo, según el calendario gregoriano, en los años 28 antes de Cristo, en el año 8 antes de Cristo, en el 14 después de Cristo y en el 22 después de Cristo. Fueron 7 censos, solo tenemos 4 fechas. La mención que hace Lucas de Cirenio como gobernador de Siria en el momento de uno de los censos de César parece ser un problema. Como dije anteriormente, ha traído cierta controversia, ya que la historia registra que Cirenio ocupó ese cargo de gobernador entre el 6 y el 7 después de Cristo, por lo menos 10 años después del nacimiento de Jesús. Pero en realidad Cirenio gobernó Siria en 2 momentos distintos. Y durante sus mandatos como gobernador de Siria, Augusto César mandó a realizar los censos. El primer censo es el mencionado en Lucas capítulo 2, versículo 2. Fue mandado a hacer en el año 8 antes de Cristo y ocurrió durante el primer mandato de Cirenio. De este periodo gubernamental de Cirenio es que dudan algunos historiadores. Y el segundo censo, mandado a hacer por César Augusto, fue bajo el segundo mandato de Cirenio como gobernador de Siria. De este segundo censo también nos habla Lucas en Hechos capítulo 5, versículos 37. La Biblia dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Lucas, el historiador, en Hechos capítulo 5, versículo 37, nos habla de que en los días de uno de los censos se levantó Judas el Galileo. Eso es parte de la historia. Qué interesante que tomemos en cuenta, porque de este censo también nos habla el historiador judío Flavio Josefo. Entre tanto, Quirino, que es Cirenio, un senador que ya había ejercido todas las magistraturas y que luego de pasar por todos los grados honrosos obtuvo el consulado, además de haber ejercido otras dignidades, llegó a Siria, enviado por César para administrar justicia en esta provincia y hacer el censo de los bienes. Ponga bastante atención. Eso está en Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 1, en el párrafo 1. Nos habla Josefo de que Quirino, o sea, Cirenio, había ejercido varios cargos y llegó a Siria enviado por César. ¿Para qué? Para administrar justicia en esta provincia y hacer el censo de los bienes. Y también habló de la revuelta de Judas de Galileo. Sin embargo, Judas, un gaulanita nacido en el pueblo de Gamalís, con la adhesión del fariseo Saduco, incitó al pueblo a que se opusiera. El censo, decían, era una servidumbre manifiesta y exhortaron a la multitud a luchar por la libertad. Entonces, mientras que Lucas nos dice que Judas se levantó en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, también Josefo nos está diciendo la razón por la cual Judas el Galileo o Gaulanita, como dice Josefo, se levantó, porque el censo que se había hecho era el censo de los bienes. Y Judas incitó al pueblo con la adhesión del fariseo Saduco, diciendo que el censo era una servidumbre manifiesta y exhortaron a la multitud a luchar por la libertad. Estaban controlando sus bienes. Claramente Lucas, como historiador e investigador, tenía conocimiento de los 2 censos. Por eso hizo énfasis al escribir y detallar. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Lucas 2.2, según la Nueva Traducción Viviente. El segundo censo posiblemente tuvo lugar entre el año 6 y el 7 después de Cristo y se diferencia en propósito con el primer censo. El primer censo era un censo poblacional. Cada habitante del imperio tenía que ir hasta la ciudad de donde era para ser empadronado. Mientras que el segundo censo, según Josefo, era un censo de bienes
que fue lo que causó la revuelta. El primer censo se realizó en el 8 a.C., cuando Herodes el Grande era rey de Judea. Jesús nació en Belén de Judea en estos días. Mateo capítulo 2, versículo 1. Hay quienes alegan que no hay prueba histórica que muestre que Cirino fue gobernador en Siria durante ese tiempo. Yo creo que la prueba la está dando el mismo Lucas en su relato. Creo firmemente en la veracidad del relato histórico de Lucas. Él dice que él investigó diligentemente. Lo demuestra a través de sus dos escritos, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y también creo firmemente que Lucas, aparte de investigar con diligencia, fue inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Algunos han recurrido al texto griego para resolver esta dificultad. Específicamente, varios expertos han sugerido otras interpretaciones. La palabra griega para primer en Lucas 2:2 es una forma de la palabra protos y puede traducirse como antes. Por lo tanto, Lucas 2:2 en realidad podría traducirse así. Este fue el censo realizado antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria. Este argumento tiene por lo menos 3 puntos fuertes. Primero, evita por completo la cuestión histórica y así concuerda con lo que sabemos de la fiabilidad de Lucas. Segundo, tenemos otros ejemplos que traducen la palabra como antes. Ejemplo, Juan 15:18. Y el tercero, tiene sentido que Lucas hiciera una distinción entre el censo famoso del 6 o 7 después de Cristo, al que hace referencia en Hechos 5:37, y este censo anterior, de la cual se menciona en Lucas capítulo 2. En conclusión, el censo, como lo vamos a estudiar, fue el medio que usó el Señor para mover a José y a María desde Nazaret hasta Belén, pues iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lucas capítulo 2, versículo 3. Sobre este primer censo que fue realizado en el año 8 antes de Cristo, recuerden que hay una ambigüedad con respecto a la fecha, el día del nacimiento de Jesús y el calendario gregoriano, pero eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Jesús nació en los días del Imperio Romano y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas capítulo 2, versículo 4. La profecía decía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Quiero que veamos en esta parte del cumplimiento de la palabra de Dios los momentos difíciles por los cuales tuvo que atravesar esta pareja. No era lógico que en el estado de gravidez en que se encontraba María tuvieran que hacer un viaje tan largo, desde Nazaret hasta Belén de Judea, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel. Hoy día ni por avión se pudiera hacer. Una mujer después de los 7 meses de embarazo es complicado o no permiten que se monte en un avión. Pero el Señor tenía que buscar la manera de moverlos, pues Jesús no podía nacer en Nazaret. Maestros bíblicos enseñan, y está dentro de las probabilidades, como lo vamos a estudiar, que Jesús pudiera haber nacido para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en otoño, y fiesta a la cual tenía que ir todo varón judío. Eso está en Deuteronomio 16:16. Si esto es así, el que tenía que viajar era José y no María. Pero José debía viajar entonces era a Jerusalén, no a Belén. José podía quedarse, pues había una regla judía llamada Pikuach Nefesh, cuidado del alma, el cual decía que la preservación de la vida humana anula virtualmente cualquier otra regla religiosa. José podía acogerse a esta regla motivado al estado de María, pero el punto era que María
por causa del cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2, era la que tenía que viajar a Belén. Hermano, pensemos por un momento en esta situación. ¿Viajaría usted con su esposa en una situación similar? Teniendo usted una mujer con 8, casi los 9 meses de embarazo, en un viaje tan largo desde Nazaret hasta Belén, cuyo medio de transporte eran por carreta, por burra, por mula, por caballo, como sea, pero era un viaje bastante incómodo. ¿Viajaría usted con su esposa en una situación similar? ¿Estaban al tanto José y María de la responsabilidad que tenían bajo sus hombros? Yo creo que sí, porque ellos sabían quién era el bebé que estaba en el vientre de María. Ese bebé iba a ser llamado Hijo de Dios, iba a ser el Redentor de Israel. Puede que la condición de María y el estatus económico de la familia les haya impedido viajar antes a Belén. María y José eran de una condición de pobreza. Eso lo vemos ¿dónde? En los sacrificios o en los animalitos que llevaron para el día que circuncidaron a Jesús y en el día que María hizo los ritos de purificación. Llevaron 2 tórtolas, que era lo que pedía Dios como ofrenda en caso de tener baja condición económica. Pero estaba llegando la hora del parto, estaba llegando la hora en que debía nacer el Mesías y esta gente estaba en Nazaret, nada que se movía. Dios tenía que hacer algo para que esta gente pudiera moverse desde Nazaret hasta Belén. Porque si Jesús nace en Nazaret, entonces no es el Mesías, según las profecías, según Miqueas capítulo 5, versículo 2. Es interesante esto, ¿no? Porque haciendo aquí un paréntesis, en el libro del Mormón, creo que se llama Alma 7:10, dicen que Jesús nació en Jerusalén. Imagínense, ni siquiera el Jesús que ellos predican es el Mesías, porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Dios, quien tiene el control de todo, utiliza a sus ministros. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4 dice que las autoridades al servicio de Dios. Entonces el emperador y los gobernantes son ministros de Dios, aunque ellos mismos no saben que trabajan para él. Y el emperador, la herramienta que Dios usa para que mande a hacer un censo justo en ese momento. Había que mover a esta pareja desde Nazaret hasta Belén y Dios mueve cielo y tierra con tal de que su palabra se cumpla. No lograron viajar, viene el edicto, la orden. Cada quien tiene que ir hasta su ciudad de origen, de donde son sus casas. Y José y María tenían que ir hasta Belén. ¿Coincidencia? No lo creo. Es Dios moviendo sus piezas. En mi canal de YouTube tengo 3 estudios que les ayudará a comprender de una mejor manera el sacrificio que hicieron tanto José y María para que Jesús viniera al mundo. Entre a mi canal, ahí está el link, YouTube, @Yalmar Paredes, y va a buscar aquí donde dice lista de reproducción. Luego se va a ir a la humanidad en los personajes bíblicos, le da clic ahí y va a aparecer estos 3 estudios. José, el ser humano, María, la de las Escrituras, parte 1, y María, la de las Escrituras, segunda parte. Puede, al finalizar esta lección o en este momento, antes de continuar, hacer un paréntesis y ver estas 3 lecciones que les va a ayudar a entender de una mejor manera el sacrificio que hicieron tanto José y María para que Jesús viniera al mundo. Les pido por favor que las vean para que las puedan entender de mejor manera. Esto es parte de estas lecciones. Así que bueno, pare aquí el estudio y busque estas 3 lecciones para que usted pueda entender mejor el sacrificio de José y María para que Jesús viniera al mundo. La siguiente información la tomé de un curso
de la Escuela de Predicación Impresa, La Verdad para Hoy, de una serie de lecciones llamada La Vida de Cristo. Abro comillas. Dionisio Exiguo, un monje del siglo VI, fue el primero en proponer que el llamado mundo cristiano fechara todos los eventos a partir del nacimiento de Cristo. Se propuso determinar el año exacto del nacimiento de Jesús. Cerca del 525 después de Cristo, según calculamos el tiempo ahora, según el calendario gregoriano, él anunció que tal nacimiento ocurrió en el año 753 de la historia romana, o sea, del calendario juliano. Muchos años después se descubrió que él cometió un error de unos 4 o 5 años, pero se decidió dejar los anales del mundo tal como estaban. Así tenemos la anomalía en el sentido de que Cristo nació varios años antes de Cristo. La Biblia no da la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero la información contenida en las Escrituras permite hacer una suposición bien fundamentada en cuanto al año. Los anales históricos indican que Herodes el Grande murió al principio de la primavera del 750, según el calendario romano, que es el juliano. Jesús nació de unos 6 meses a un año antes. Por lo tanto, fue en el 749, 4 años antes que la fecha calculada por Dionisio Exiguo. Lucas escribió que Juan el Bautista comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, el año 15, Lucas 3:1. Suponiendo que Lucas usó el 765 del calendario juliano como el comienzo del imperio de Tiberio, y suponiendo que Juan tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su ministerio, esto ubicaría el nacimiento de Juan en el año 750 y en el de Jesús unos 6 meses después. Durante la primera Pascua del ministerio público de Jesús, se aseveró que hacía 46 años los hombres habían estado construyendo el templo de Herodes. Puede usted ver Juan capítulo 2, versículo 20. Los datos disponibles indican que Herodes comenzó el proyecto en el 735, calendario juliano, lo cual ubicaría los eventos de Juan capítulo 2 en el 781. Suponiendo que la primera Pascua tuvo lugar en el año 31 de la vida de Jesús, esto situaría su nacimiento cerca del 750 en el calendario juliano. Después de considerar todo lo anterior, podemos concluir con bastante seguridad, según la cita mencionada anteriormente, que Jesús nació cerca del año 750 o del 749 del calendario romano. En otras palabras, llevado al calendario gregoriano en el año 4 o el 5 antes de Cristo. Fin de la cita de la serie La Vida de Cristo. Jesús nació en días del rey Herodes. Otro interesante dato que tenemos en las escrituras es que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, Mateo 2:1. Este Herodes es conocido como Herodes el Grande. Este Herodes fue el que cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2:16. José fue avisado en sueño por un ángel, quien le dio instrucciones de irse para Egipto, Mateo 2:13, y que se quedara allí hasta la muerte de Herodes, Mateo 2:14-15. La fecha de la muerte del rey Herodes sería una buena pista para nuestra investigación, pero es aquí donde los historiadores divergen por razones de medición del tiempo. Los anales históricos indican que Herodes el Grande murió al principio de la primavera del 750. Los romanos tenían el calendario juliano. Flavio Josefo, historiador judío, basaba sus cálculos en el calendario que utilizaban los judíos. Luego, al pasar los años, en esta era cristiana, en la época de Constantino, se estableció el calendario bizantino y luego vino el calendario gregoriano. Entonces, entre gran cantidad de calendarios, es difícil datar fechas. El calendario gregoriano fue creado en Europa por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Eso quiere decir que en los primeros siglos de la era cristiana, el calendario era otro. Era
primeramente el juliano y luego el bizantino, que fue el que mandó a hacer Constantino. El calendario juliano fue creado en el año 46 antes de Cristo por el dictador Cayo Julio César y se mantuvo vigente hasta 1582. El calendario gregoriano se creó para corregir la inexactitud del calendario juliano, pero como que fue más inexacto todavía. Según el calendario gregoriano, la era cristiana comienza a partir del nacimiento de Jesucristo y se utiliza para fechar los años y siglos después de su nacimiento, con la anomalía de que entonces Jesús nació en el año 4 o 5 antes de Cristo, según el calendario gregoriano. Según el calendario juliano, calendario por el que se rigieron los 13 primeros siglos de la era cristiana, murió al principio de la primavera del 750. De manera que, según los entendidos en la materia, Jesús nació en el año 1 del calendario gregoriano, pero en el 4 o 5 antes de Cristo, adaptando la fecha de la muerte de Herodes, calendario juliano, al calendario gregoriano. Por eso es que hay esa anomalía en cuanto a las fechas. Por eso que usted ve de repente que hay gente que dice que Cristo murió en el año 30 y otros dicen que Cristo murió en el año 33. Por esa razón es la confusión de fecha. Lo bueno del calendario gregoriano es que a partir de ese entonces tenemos una fecha en común. Y ahorita estamos en el año 2023 después de Cristo. Y toda la historia de aquí hacia atrás, en el pasado, pues se ha datado con la fecha del calendario gregoriano. Entonces, ya hay un común acuerdo. Las fechas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del descubrimiento de América, en fin, ya hay un acuerdo. Es lo bueno de tener un calendario en común. El contra es que trataron de hacerlo para corregir una inexactitud y vaya, que nos mandaron otra inexactitud. Por lo que sobre el año del nacimiento de Jesús podemos decir que no hay exactitud por el mismo cambio de calendario, como ya lo hemos comentado. Lo que sí podemos decir con aplomo es que nació en los días del Imperio Romano, en la ciudad de Belén, nacido de una mujer virgen, tal y como lo describen las profecías. ¿Podremos conocer el mes de su nacimiento? Ok, ya dijimos que el año era difícil, es difícil conocer el año. ¿Podremos conocer el mes de su nacimiento? ¿Podríamos conocer la estación del año en que ocurrió? Veamos lo que nos dicen las escrituras al respecto. Hay dos profecías muy especiales que también nos hablan de la venida del Mesías. La primera está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y eso se cumple según Mateo capítulo 11, versículos 10 al 11, en palabras del mismo Señor Jesús, en la persona de Juan el Bautista. Y en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, la Biblia dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y según el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 14, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Ambas profecías, tanto el mensajero de Malaquías 3:1 como el Elías que había de venir en Malaquías 4:5 al 6, señalan a Juan el Bautista, quien vendría antes que el Mesías. Pero, ¿cuánto tiempo antes? Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Todos estos datos históricos son sumamente importantes, hermanos, para calcular más o menos el mes o la estación del año en que pudo haber nacido Jesús. Y si está en la palabra de Dios, es importante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 9. Datos que nos arroja Lucas en la lectura anterior. Sucedió en los días de Herodes, rey de Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías y era de la clase de Abías. Este era casado, Zacarías era casado, pero no tenía hijos. Su esposa se llamaba Elizabeth y Zacarías entró a ejercer su oficio de sacerdocio. Esa semana le correspondía a la clase de Abías. Por eso dice, según la costumbre del sacerdocio. Y este Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Lucas 1, 57 al 63. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9, y segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 8, los sacerdotes ministraban durante una semana, entrando y saliendo el séptimo día. Era la costumbre del sacerdocio, como lo narra Lucas en la lectura que hicimos. Existían 24 clases, por lo que a cada clase le correspondía servir en el templo 2 semanas al año. No sabemos con exactitud en cuál de las 2 semanas del año que correspondía a la clase de Abías estaba sirviendo Zacarías al momento en que se le apareció el ángel del Señor, Lucas 1:11. Por lo que a partir de esta semana habría que contar los meses de gestación y tenemos el mes en que nació Juan el Bautista. Entonces tenemos 2 posibilidades según la semana del servicio que le correspondía a la clase de Abías. La Biblia nos dice que Jesús fue engendrado al 6º mes de haber sido concebido Juan el Bautista. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando dice el 6º mes, es que en el contexto nos está hablando primeramente del embarazo de Elizabeth. Luego María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Lucas 1, 39, 40. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Lucas 1, 56. Un poco más y María hubiese presenciado el parto de Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista. María regresó cuando tenía unos 3 meses de embarazo. Y si ustedes vieron el video de José según las escrituras y María según las escrituras, como les dije anteriormente, pueden darse cuenta de los acontecimientos y de lo que tuvo que pasar José para poder aceptar el embarazo de María. Por lo que teniendo una fecha estimada del nacimiento de Juan, se podría calcular no la fecha, pero sí el tiempo o la estación del año del nacimiento de Jesús. Y esto personalmente me parece importante porque, como lo vamos a estudiar, todos los acontecimientos de la vida de Jesús están ligados a las fiestas solemnes establecidas por Dios al pueblo judío, según Levítico capítulo 23. Del nacimiento de Juan, sí tenemos algunos datos muy relevantes. Uno de ellos es el turno que le tocó a su padre Zacarías ministrar. El turno de Abías, Lucas 1, 8, 9, pues pertenecía a la clase de Abías, Lucas 1, 5 y Primera de Crónicas 24, 10. Puede buscar esos textos bíblicos. ¿Cuál era el turno de Zacarías de la clase de Abías? Según Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 al 18, a la clase de Abías le correspondía servir en la 8ª semana. Específicamente, lo puede encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. El calendario judío se basaba en observaciones. Un año común judío, antes de ser reformado por Gilel II en el año 359 después de Cristo, solo podía tener 353, 354 o 355 días. Y un año bisiesto o embolismal siempre era de 30 días más largo y por lo tanto podía tener
383, 384 o 385 días. Fíjense que es muy distinto al nuestro calendario gregoriano que tiene 365 días. El año común tenía 12 meses y se intercalaban un mes con 30 días y otro mes con 29 días. Ahí tenemos el calendario hebreo y los meses. Hay 12 meses. Nisan, el primero, Iyar, Silván, Tamuz, el cuarto, Af, quinto, Elul, el sexto, Tisrei, el séptimo, Yesvan, el octavo, Kisleu, el noveno, Tebek, el décimo, Shebab, décimo primero o undécimo, y Adar primero, el 12, el mes 12. Pero según el año bisiesto, había un tercer mes a veces que llamaban Adar segundo. Eso era según el año bisiesto. Pero el año común tenía estos 12 meses y se intercalaban con días de 30, 29, 30, 29, 30, 29. Y el equivalente al calendario gregoriano, pues aquí lo tenemos. Nisan, marzo, abril y así sucesivamente. Si el primer mes es Nisan y este tiene 30 días, podemos decir que tiene 4 semanas y 2 días, porque una semana tiene 7 días. 7 por 4, 28 y 2 son 30 días. Entonces, el primer mes, Nisan, tiene 4 semanas y 2 días. De esas 4 semanas, pongan bastante atención, sé que es un poquito confuso. De esas 4 semanas, una corresponde a la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba del 15 al 21 del mes Nisan. Durante esa semana, todos los sacerdotes de las 24 clases debían ministrar, por lo que ya nos quedan para contar solamente 3 semanas del mes Nisan, para averiguar cuál es la semana 8 en que le correspondía a la clase de Abías. Cada semana le correspondía a una clase, pero cuando era una fiesta solemne, como la de la fiesta de los panes sin levadura, durante esa semana todas las clases, todos los sacerdotes tenían que ministrar. Entonces, como esa semana tenían que ministrar todos, entonces el turno, pues, se atrasaba. La primera semana le tocaba a la clase 1, la segunda semana a la clase 2. Pero como venía la tercera semana y era la semana de las panes sin levadura, entonces esa semana todos oficiaban. Entonces la clase 3 ya correspondía a la semana del 22 al 29. El segundo mes es el mes de Iyar y tiene 29 días, más los 2 que nos quedaba del mes anterior hace 31 días. De ahí se pueden sacar 4 semanas, llegando a la séptima semana. De manera que la semana 8 corresponde comenzando el tercer mes llamado Sivan. El tercer mes, más o menos, según el calendario gregoriano, mayo o junio. La semana 8 corresponde comenzando el tercer mes llamado Sivan. A Zacarías le tocó servir en la octava semana si le correspondía este primer turno. Y ese mismo año le tocaría un segundo turno, pues son 24 clases. Estimando los días a los que les correspondía servir a todos los sacerdotes, sería más o menos como la semana 35 a principio del mes 9, que es el mes de Kisleu, el mes que está aquí, que corresponde, según el calendario gregoriano, noviembre, diciembre. Dice la Biblia en Lucas 1, 23 al 24, que cumplidos los días de su ministerio, o sea, cumplida su semana, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Juan pudo haber sido concebido finalizando la primavera, en el mes de Sivan, y nacido finalizando el invierno, Adar, o comenzando la primavera, Nisan. Entonces, a partir de aquí tenemos que contar 9 meses, tiempo de gestación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Finalizando Adar o comenzando Nisan.
finalizando el invierno o comenzando la primavera. Y de haber estado sirviendo Zacarías en el segundo turno del año, en la semana 35, entonces Juan pudo haber sido concebido finalizando el otoño, en el mes de Quisleu, aquí finalizando el otoño, y si contamos los 9 meses, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pudo haber nacido finalizando el verano y comenzando el otoño, en el mes de Elul o en el mes o comenzando el mes de Tisri, que es el mes 7, donde se celebra una fiesta solemne. Según Lucas 1:26, Jesús fue concebido cuando Juan tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth. Es decir, María tenía 3 meses de embarazo cuando Juan nació. Jesús nació 6 meses después que Juan. Por lo que si Juan nació en primavera, Jesús nació en otoño. Y si Juan nació en otoño, Jesús nació en primavera. Tenemos esas dos opciones. Jesús pudo haber nacido en otoño o Jesús pudo haber nacido en primavera. Ambos nacieron en las estaciones donde Dios mandó a celebrar las fiestas solemnes. Precisamente una forma de la palabra tabernáculo en griego es la que usa el apóstol Juan cuando habla de la venida de Cristo. Y dice, y habitó entre nosotros. La palabra habitó es una forma de la palabra tabernáculo. Si lo traducimos literalmente, podría ser tabernaculizó entre nosotros. Por lo tanto, cae dentro de las probabilidades que Jesús haya nacido para la fiesta de tabernáculo que se celebraba en otoño, aquí en el mes de Tisri, del 15 al 21 del mes de Tisri. Es interesante observar cómo cada evento importante en la vida de Jesús está relacionado con una fiesta anual y solemne del pueblo judío, según Levítico 23. Los judíos tienen 2 comienzos de año. El año nuevo litúrgico, o Rosh Chodesh, que comenzaba en el mes de Abib, o el mes de Nisan, Éxodo capítulo 12, versículo 2, y ese era el comienzo de la primavera. Y el año nuevo civil, Rosh Hashanah, que comenzaba en el 7º mes del calendario litúrgico, o sea, en el mes Tisri, pero que vino a ser el primer mes del año civil y era el comienzo del otoño. La primera fiesta que se celebraba en otoño era la fiesta de las trompetas. Las fiestas judías se celebraban en estas 2 estaciones del año, primavera y otoño. En primavera se celebraban la Pascua, el día 14, la fiesta de los panes y levaduras del 15 al 21, las primicias que se celebraba el día siguiente del primer día de reposo de la fiesta de los panes y levaduras. La fiesta de los panes y levaduras tenían 2 días de reposo. El primero y el último día de la fiesta eran reposo. Si el primero era el 15 de Nisan, entonces el 16 correspondería a celebrar la fiesta solemne de las primicias. O sea que el 14 era Pascua, 15 se comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y el 16 era primicia. Ya en primavera habían esas 3 fiestas seguiditas, fiestas solemnes. Y luego tenemos Pentecostés, que se celebraba 50 días después de que se celebraba la fiesta de las primicias. 4 fiestas importantes en el ministerio de Jesús. Y en otoño se celebraba trompetas, se celebraba el día de la expiación, el día 10, y del 15 al 21, otra semana más de fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos. Nacimiento de Jesús, primavera u otoño. Durante la fiesta de tabernáculos, si fue en otoño, algunos historiadores, estudiosos bíblicos, afirman que sí, y más con lo que Juan dice, tabernaculizó entre nosotros. El bautismo de Jesús probablemente fue en otoño, cuando comenzó su ministerio, al comienzo del año civil. De eso no tenemos evidencia. Es difícil encontrar el tiempo en que sucedió el bautismo de Jesús y en que comenzó el ministerio de Jesús. Porque Jesús comenzó su ministerio cuando fue bautizado por Juan y luego
un año después fue que fue a Nazaret, a la sinagoga. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es las tres fiestas solemnes de las cuales todo judío, varón judío, tenía que ir y estar en Jerusalén. La muerte de Jesús sí fue el 14 de Nisan, durante la Pascua. El Cordero de Dios fue sacrificado ese día. También ese día realiza expiación por nuestros pecados, otra de las fiestas solemnes. Reposó el primer día de los panes sin levaduras, 15 de Nisan, que también ese día correspondió al séptimo día de la semana, y esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos la lección del día de la muerte de Cristo. Y vamos a aclarar muchas dudas con respecto al día que murió Jesús. Algunos dicen que fue miércoles, otros dicen que fue viernes. Bueno, en esa lección vamos a aclarar qué día murió Jesús. Lo cierto es que Jesús reposó, descansó en la tumba el primer día de los panes sin levaduras, el 15 de Nisan, y ese día también fue séptimo día de la semana, como lo vamos a estudiar en esa lección que les indiqué. Y resucitó en primicia, el 16 de Nisan, primer día de la semana. Pablo dice en 1 Corintios 15, primicias de los que resucitaron. Entonces, él fue el primero que resucitó para no volver a morir. 40 días después de su resurrección, entró al lugar santísimo. Esto lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación, el 10 de Tirri, mes séptimo. Y Jesús entró al lugar santísimo, según Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21, después de hacer expiación por nuestros pecados. Esta entrada al lugar santísimo no coincidió con la fecha de la fiesta en otoño, sino que fue en primavera. 10 días más tarde, en el día de Pentecostés, Jesús envía al Espíritu Santo y establece su reino, la iglesia. La otra celebración en otoño es la fiesta de las trompetas. Y cuando venga Jesús por segunda vez, dice que la trompeta va a sonar, la va a hacer sonar. 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:52. ¿Coincidirá con la fecha? No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo, puesto que la expiación y la entrada al lugar santísimo no coincidió con la fecha en el mes de otoño. Entonces, bueno, gracias a Dios, no hay manera de saberlo. No hay manera de saber el día en que Cristo vendrá por segunda vez. Solamente estos son datos que nos puede arrojar la Biblia para nuestro conocimiento y estar preparados, pues que en cualquier momento el Señor Jesús va a regresar. Imagínense, si tuviéramos la firmeza de que regresa para otoño, para la fiesta de la trompeta, entonces la gente se prepararía solamente para otoño. ¿No? En cualquier momento el Señor Jesús puede regresar, porque el día de expiación o la fiesta de la expiación o la expiación por nuestros pecados la realizó en primavera, no en otoño, como se celebraba la fiesta del día de expiación en el judaísmo. Lo que sí se puede decir con aplomo es que Jesús no nació durante el invierno, no nació durante el mes de Quisleu, no nació en noviembre o diciembre, según nuestro calendario, pero pudo haber sido concebido finalizando otoño y principiando invierno, probablemente en el mes de Quisleu, diciembre. Pero no tenemos fecha exacta para conmemorar su nacimiento. Entonces, no tenemos ni el año, tenemos probablemente, pudo haber sido en otoño o en primavera, pero no hay una fecha exacta para conmemorar su nacimiento. De hecho, Dios no manda a conmemorar el nacimiento de Cristo. Dios manda conmemorar la muerte de Cristo. Como si tenemos fecha, mes y hora de su muerte. Fecha, el 14 del mes de Nisan, 3 de la tarde. Aunque la conmemoración de la misma debe hacerse cada primer día de la semana. En el momento de la cena del Señor, pan y vino. Comed y bebed de ella todos. No es solamente con el pan, como lo hace el romanismo, pero de ello vamos a hablar en otra lección posterior. Puede, al finalizar esta lección, ver estas tres lecciones que les va a ayudar a entender de una mejor manera el sacrificio que hicieron tanto José y María para que Jesús viniera al mundo. Hasta aquí hemos llegado con la lección de los postreros días, el día del nacimiento de Jesús.
parte 1. En la segunda parte estudiaremos el resto de Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerde que falta todavía desglosar esta parte del versículo. Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.